Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Fortalecido y renovado por el Espíritu Santo. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Salmo capítulo 51, versículo 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51 es uno de los salmos más conocidos, escrito por el rey David en un momento de profundo arrepentimiento. Este salmo fue compuesto después de que el profeta Natán confrontara a David por su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías elitita. El contexto histórico y emocional es crucial para entender la profundidad de este salmo. David, un hombre según el corazón de Dios, había caído en un grave pecado. La gravedad de sus acciones no solo rompió sus relaciones humanas, sino que también afectó su relación con Dios. David reconoció su pecado y se dirigió a Dios con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, buscando restauración y renovación. En este contexto, el versículo 10 del Salmo 51 expresa una súplica profunda por una transformación interior. La petición de David de un corazón limpio y un espíritu recto no es solo un deseo de ser perdonado, sino una súplica por una completa renovación de su ser. David no solo busca el perdón de Dios, sino también la creación de un nuevo corazón y la renovación de su espíritu para vivir una vida que agrade a Dios. Este contexto nos ayuda a comprender la intensidad y sinceridad de la oración de David y su deseo de ser transformado y restaurado por el Espíritu Santo. La oración de David en el Salmo 51, versículo 10, es una expresión profunda de su deseo de ser purificado y renovado por Dios. En esta súplica, David reconoce la necesidad de una transformación que solo Dios puede realizar. La frase, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, utiliza el verbo hebreo bara, el mismo verbo usado en Génesis capítulo 1, versículo 1 para la creación del mundo. Esto indica que David está pidiendo una obra creativa y transformadora divina en su vida, algo que va más allá del mero cambio superficial. La limpieza del corazón es esencial porque en la teología bíblica, el corazón es el centro del ser humano, el lugar donde residen los pensamientos, deseos y voluntad. Un corazón limpio implica pureza en los pensamientos y deseos, un estado en el cual no hay engaño ni maldad. David sabe que su pecado ha contaminado su corazón y que necesita una limpieza radical que solo Dios puede proporcionar. La segunda parte del versículo, y renueva un espíritu recto dentro de mí, complementa esta petición inicial. La palabra renueva sugiere restauración y renovación continua. Un espíritu recto es un espíritu firme, constante y fiel a Dios. David está pidiendo estabilidad espiritual y moral, algo que no puede lograr por sí mismo. Necesita que el Espíritu Santo lo fortalezca y lo renueve constantemente para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En esta oración vemos la humildad de David y su reconocimiento de la total dependencia de Dios para la renovación y fortalecimiento espiritual. Nos enseña que la verdadera transformación no puede ser autoinducida, sino que es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las consecuencias de no buscar un corazón limpio y un espíritu recto pueden ser devastadoras tanto espiritualmente como moralmente. Cuando permitimos que el pecado contamine nuestro corazón, afectamos nuestra comunión con Dios. El Salmo capítulo 66, versículo 18 nos dice que si guardamos iniquidad en nuestro corazón, el Señor no escuchará nuestras oraciones. El pecado no confesado crea una barrera entre nosotros y Dios, impidiendo nuestra relación y comunicación con Él. Además, un corazón impuro nos lleva a tomar decisiones y a actuar de manera que no honran a Dios. El pecado nos ciega y distorsiona nuestra percepción de lo que es correcto y justo. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22 describe cómo aquellos que rechazan a Dios se oscurecen en su entendimiento y su insensato corazón se llena de tinieblas.
Esta oscuridad espiritual nos lleva a la idolatría, injusticia y otras formas de maldad que nos alejan aún más de Dios. En el nivel personal, la falta de renovación espiritual puede resultar en una vida llena de inestabilidad emocional y espiritual. Santiago capítulo 1 versículo 8 describe a una persona de doble ánimo como inconstante en todos sus caminos. Sin la firmeza y estabilidad que vienen de un espíritu recto, nuestras vidas se vuelven caóticas y desordenadas. También hay consecuencias sociales y relacionales. Un corazón impuro y un espíritu desviado puede afectar negativamente nuestras relaciones con los demás. La amargura, el engaño, la ira y otros pecados del corazón pueden destruir amistades, matrimonios y otras relaciones importantes. Efesios capítulo 4 del versículo 31 al 32 nos llama a desechar toda amargura y malicia y a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos como Dios nos perdonó en Cristo. En contraste, un corazón limpio y un espíritu recto nos llevan a vivir en la plenitud de la bendición de Dios. Experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento y vivimos en comunión continua con el Espíritu Santo, que nos guía, consuela y fortalece en todas las circunstancias de la vida. Las advertencias en el Salmo 51, versículo 10, son claras y deben ser tomadas en serio. La primera advertencia es contra la complacencia espiritual. David, un hombre que había experimentado grandes victorias y bendiciones, cayó en pecado cuando dejó de estar vigilante. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 nos advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no cae. No importa cuán fuertes o espiritualmente maduros nos sintamos, siempre debemos estar conscientes de nuestra necesidad de la gracia y la renovación constante de Dios. Otra advertencia es contra el autoengaño. En Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es fácil justificar nuestras acciones y racionalizar nuestros pecados. Sin embargo, debemos permitir que la luz de la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo examinen nuestro corazón constantemente. Salmos capítulo 139 del versículo 23 al 24 debe ser nuestra oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. También debemos tener cuidado con las influencias externas. El mundo a nuestro alrededor constantemente nos invita a conformarnos a sus valores y prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser vigilantes en nuestra exposición a medios, conversaciones y entornos que puedan contaminar nuestro corazón y espíritu. Finalmente, la advertencia más seria es la posibilidad de endurecer nuestro corazón hacia Dios. Hebreos capítulo 3 del versículo 12 al 13 nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no confesado y la falta de renovación pueden llevar a un endurecimiento progresivo del corazón, haciendo cada vez más difícil responder a la convicción del Espíritu Santo. El diablo es astuto y busca constantemente oportunidades para desviar a los hijos de Dios. Una de sus trampas más eficaces es la tentación de la autojustificación. Nos hace creer que nuestros pecados no son tan graves o que nuestras buenas obras pueden compensar nuestras faltas. Esto es una mentira peligrosa, ya que solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Otra trampa es la distracción. El diablo utiliza las preocupaciones y placeres del mundo para mantenernos ocupados y alejados de nuestra comunión con Dios. Lucas capítulo 8 versículo 14 habla de la semilla que cayó entre espinos, que son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
Mantener nuestra mente y corazón centrados en Dios requiere disciplina y vigilancia constante. El desaliento es otra táctica del diablo. Nos acusa y nos hace sentir indignos del amor y el perdón de Dios, especialmente cuando caemos en pecados repetidamente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 se refiere a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, debemos recordar que en Cristo somos nuevas criaturas y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Finalmente, la división es una trampa común. El diablo busca dividirnos de nuestra comunidad de fe y crear discordia entre los creyentes. Efesios capítulo 4, versículo 3 nos exhorta a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La rendición de cuentas y el apoyo mutuo en la comunidad cristiana son esenciales para nuestra renovación espiritual y protección contra las artimañas del diablo. Jesús enfatiza la importancia de la pureza de corazón y la renovación espiritual en su enseñanza. En el Sermón del Monte Jesús declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza resalta un corazón limpio, que es esencial para tener una relación íntima con Dios y experimentar su presencia. Jesús también habla de la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La regeneración por el Espíritu Santo es crucial para una vida transformada y renovada. En Juan capítulo 15, versículo 4, Jesús nos llama a permanecer en Él para llevar fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La unión con Cristo es esencial para la renovación continua y la producción de frutos espirituales. Nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Además, Jesús nos promete el don del Espíritu Santo como nuestro consolador y guía. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos fortalece, nos guía y nos ayuda a recordar las enseñanzas de Jesús, facilitando nuestra renovación diaria. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús ofrece una invitación a la comunión y renovación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación es una llamada constante a abrir nuestros corazones a Jesús y permitirle renovarnos y fortalecernos continuamente. Aplicar el Salmo capítulo 51, versículo 10 a nuestras vidas implica reconocer nuestra necesidad constante de la intervención divina para tener un corazón limpio y un espíritu recto. La petición de David debe ser también nuestra oración diaria, sabiendo que como él somos susceptibles al pecado y a la desviación de los caminos de Dios. Para empezar, debemos practicar la confesión regular de nuestros pecados. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión no solo es un reconocimiento de nuestras faltas, sino también un acto de humildad y dependencia en la gracia de Dios. Además, debemos buscar activamente la renovación espiritual a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. La meditación en las Escrituras nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a ser transformados por la renovación de nuestra mente. La oración constante por un corazón limpio y un espíritu recto debe ser una prioridad de nuestra vida espiritual. Finalmente, debemos recordar que esta renovación es una obra continua del Espíritu Santo. No es algo que logremos una vez y ya está, sino un proceso diario de santificación en el cual dependemos completamente de Dios. Como David, debemos clamar constantemente por la creación de un corazón limpio y la renovación de un espíritu recto dentro de nosotros. Oremos. Amado Dios, vengo ante ti con humildad y reverencia
reconociendo mi necesidad constante de tu gracia y renovación. Te pido que examines mi corazón y reveles cualquier cosa que no sea agradable a ti. Como David, clamo a ti, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Perdóname por los pecados que he cometido, por las veces que he faltado o fallado en seguir tus caminos. Te pido que me purifiques y me laves con la preciosa sangre de Jesús. Llena mi corazón con tu Espíritu Santo y dame un espíritu firme y constante que te busque siempre. Guarda mi corazón de las influencias del mundo. Ayúdame a ser selectivo con lo que permito entrar en mi mente y corazón. Que todo lo que haga y diga sea para la gloria y honor tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.